Presión hidrostática. Presión hidrostática, la otra es la presión oncótica. Presión hidrostática, presión oncótica y presión osmótica. Oncótica y osmótica. Hidrostática, oncótica y osmótica. La presión hidrostática, ¿quién me la da? El líquido. La cantidad de plasma que hay. Si llega mucha sangre a un tejido, pues ¿qué va a haber? Aumenta la presión hidrostática, ¿no? Entonces es así, la cantidad de sangre que está llegando a una relación. La presión oncótica, ¿quién me la da? Las proteínas. Entonces la sangre es retenida dentro de la circulación porque hay muchas proteínas. ¿Qué pasa en un animal deshidratado? Deshidratado no, en un cachorrito que está hipoproteinémico. ¿Sí lo han visto? Como son pinchaditos, como están inflados en la panza, se les sale toda la sangre, todo el plasma se sale al tejido intersticial. Como no tienen casi proteínas, entonces la sangre no se retiene dentro del vaso sanguíneo, sino está todo el tiempo saliéndose. ¿Listo? Y la osmótica, que me la da los electrolitos. ¿Listo? Los electrolitos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener las crisis de la permeabilidad. Ya vimos cómo se regula la permeabilidad, ahora vamos a tener las crisis de la permeabilidad. El primero va a ser la crisis de la permeabilidad alérgica. Esto siempre son condiciones patológicas, ¿listo? Esto es patológico. Crisis de la permeabilidad alérgica, crisis de la permeabilidad inflamatoria, crisis de la permeabilidad en el shock, y aumento extremo de la permeabilidad sanguínea por detención del flujo. ¿Listo? Esa es la primera, la crisis de la permeabilidad alérgica. ¿Cuál va a ser la célula principal en la crisis de la permeabilidad alérgica? Va a ser el mastocito. El mastocito.
¿qué va a pasar con el mastocito? El mastocito, inicialmente, ¿dónde están los mastocitos? ¿Sí las han escuchado antes? Sí. Son unas células específicas que están en todas las mucosas, todos los epitelios del cuerpo. Donde van a estar en la lámina propia de los epitelios. ¿Ellas qué hacen? Ellas están todo el tiempo con sus receptores de membrana. ¿Qué receptor va a tener ahí en su membrana? La inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E. Entonces, el mastocito, cuando se encuentra una molécula alergénica, una molécula que genera una respuesta alérgica, el mastocito inicialmente tiene una fase de sensibilización. Entonces, ¿qué pasa? Llega una molécula de polen, una molécula de polvo, un ácaro microscópico, no sé, una proteína, el frío, porque hasta el frío también lo detecta la inmunoglobulina E. Entonces, el mastocito inicialmente se sensibiliza frente a su antígeno. Es inmunología, ¿listo? Se sensibiliza frente a un antígeno. ¿Qué significa? Que se prepara una respuesta inmune si se vuelve a encontrar a esa molécula en el futuro. Entonces, una vez el mastocito se sensibiliza, vuelve a entrar en contacto en una segunda ocasión con ese antígeno y ¿qué hace? Se activa. Entonces, cuando la inmunoglobulina E se vuelve a pegar al antígeno, activa una cascada dentro de la célula. ¿Para qué? Para degranularse. ¿Qué significa que un mastocito se degranule? Libera histamina. Libera histamina. ¿Y la histamina qué produce? Vasodilatación. Vasodilatación. La producir vasodilatación, pues ¿qué pasa? Es una crisis de la permeabilidad. Todo el agua que está en los capilares empieza a salir. Y esa es la secreción que uno siente cuando tiene rinitis. Recuerden que estas crisis de la permeabilidad de la alergia puede ser local, en la cavidad nasal y en el tracto respiratorio, pero también puede ser sistémica. Si ustedes llegan a colocar un medicamento que les produzca alergia, van a generar una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Puede ser local y sistémica. Puede ser local y sistémica. Entonces recuerden, la activación alérgica sistémica es de más shock anafiláctico. Shock anafiláctico. ¿Se lo habían escuchado? ¿No? El shock anafiláctico es bastante grave. No sé si han visto de personas que las pican muchas abejas y inmediatamente que empiezan a tener broncoconstricción y se les infla toda la cara. Es porque hay una vasodilatación sistémica. Una vasodilatación sistémica. Una persona también que le inyectan, digamos, un bovino que sea alérgico a la penicilina y usted le coloca una penicilina, pues ¿qué van a hacer? Un shock anafiláctico. Realmente el bovino, ¿qué pasa? Muere por la base de vasodilatación sistémica. Y eso se llama colapso microcirculatorio. O sea, el diagnóstico sale así. Bovino, por presencia de lesiones compatibles con una crisis alérgica, se propone como causa de muerte un colapso microcirculatorio periférico. ¿Qué significa? Que la sangre se sale en todos los órganos y si no hay sangre no hay oxigenación y si no hay oxigenación pues no hay cáncer. Esta, la crisis en la permeabilidad inflamatoria es la hiperemia arterial con aceleración de la corriente, que eso pasa después a la hiperemia arterial con disminución de la corriente. ¿Se acuerdan de la hiperemia arterial con aceleración de la corriente? Se los dicté hace como 30 minutos. ¿Sí? Esa hiperemia arterial con aceleración de la corriente es la primera fase de la inflamación. Y la hiperemia arterial con disminución de la corriente es la segunda fase de la inflamación. Entonces, eso que ya les expliqué es eso, una crisis de la permeabilidad cuando entra el shock inflamatorio. Eso, así.
La crisis de la permeabilidad en el shock la vamos a ver en shock, ¿listo? Entonces acá no la vamos a tocar todavía, porque eso es bien complejo. Y el aumento extremo de la permeabilidad por detención de flujo sanguíneo tiene varias causas. Entonces la primera, de nuevo, falla cardíaca. Falla cardíaca congestiva derecha. Falla cardíaca congestiva derecha. Segundo, trombos venosos. Falla cardíaca congestiva derecha. Segundo, trombos venosos. Trombos. El tercero, procesos isquémicos venosos. Venosos. Dentro de esos podríamos hablar de que se taponan las venas con grasa. Las aterosclerosis, sí. El problema es que en animales domésticos no tenemos aterosclerosis. Los únicos que sufrimos de aterosclerosis somos los seres humanos. ¿Por qué? Por cómo comemos de mal. Por cómo comemos de mal. Finalmente, estas crisis de la permeabilidad, ¿qué hacen? Aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque está llegando mucha sangre. Ese aumento de la presión hidrostática hace que haya edema. Ese es el mecanismo como tal. Aumento de la presión hidrostática y edema subsecuente. ¿Listo? Tengo acá una cantidad de moléculas que me aumentan la permeabilidad y otras que me disminuyen la permeabilidad, ¿listo? No es necesario que se las aprendan todas, ya una se las expliqué, sin embargo se las voy a solamente nombrar. El lactato, el dióxido de carbono, histamina, prostaglandinas, las quininas, leucotrienos, serotonina, radicales libres y factor de activación plaquetario van a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad de un capilar. Espero ustedes después las anotan con más calma. Ahorita les envío por favor a alguien ahorita, cuando acabe la clase, se me para acá y no se va hasta que les llegue el correo, ¿listo? Si no se lo olviden. Y acá, ¿quién me disminuye la corriente? La heparina, el ácido glucurónico, vasopresinas, antinas, antihistamínicos, estos ya son medicamentos. Vitamina C y glucocorticoides. Es por eso que cuando ustedes tienen rinitis, o bueno, las personas que sean rinitis, ¿qué toman? Un antihistamínico, la loratadina. O también los exagerados que toman un corticoide. ¿Listos hasta ahí? Entonces, esto era las alteraciones de la red vascular terminal. Ya vimos alteraciones en el corazón, vimos alteraciones en la red vascular terminal. Ahora vamos a ver alteraciones en los componentes de la sangre. ¿Listo? Específicamente, ¿cuáles? La anemia y la isquemia. ¿Listo? Ya pasamos de corazón a red vasculares terminales y ahora componentes de la sangre. Esos componentes de la sangre. Alteraciones de los componentes de la sangre. Es esto, porque esto es también bastante extenso. Porque tenemos que ver alteraciones en las células y alteraciones de los factores químicos. Y entre la alteración de los factores químicos que tenemos, la cascada de la coagulación. Tranquila que lo vamos a ver uno por uno, no lo estoy haciendo todavía. Estos son componentes de la sangre. Alteraciones de los componentes de la sangre. Entonces, el primero va a ser la anemia y la isquemia. Sí, isquemia. Entonces,
Entonces, ¿la anemia qué es? La anemia es la disminución del volumen sanguíneo. Disminución del volumen sanguíneo. O el número de glóbulos rojos. Bueno, disminución del volumen de sangre y disminución del número de glóbulos rojos en la sangre. Y la isquemia es ausencia de la llegada de sangre arterial. Sí, ausencia de la llegada de sangre arterial en un tejido. ¿Qué tipo de isquemias vamos a tener? Vamos a tener isquemia por compresión, pues que es un torniquete. Un torniquete. Si ven que antes se aconsejaba cuando hubo una hemorragia muy profusa se hacía un torniquete. La mayoría de veces no se puede mantener más de 15 minutos. Y en general están contraindicados. Por los torniquetes ya casi no se deben hacer. ¿Por qué? Porque si yo con un torniquete estoy haciendo isquemia por compresión. Pues estoy deteniendo la hemorragia, pero estoy matando todo el tejido. Isquemia por obstrucción. Y la isquemia por obturación es dependiente de trombos, ¿listo? De trombos arteriales. Es obstrucción y obturación. Obstrucción es completa, obturación es parcial. Obstrucción es una obstrucción completa y obturación es parcial, ¿listo? Que sea por trombos. ¿La obstrucción es completa? Porque es que la obturación. Trombos también. Los trombos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente un trombo se localiza en una arteria muy grande. Una arteria muy grande. Sobre todo los trombos en la femoral, es una vaso sanguíneo que se usa por acá, se depositan en la entrada, acá en la parte inguinal. Y ese trombo, cuando va pasando la sangre, pues va desprendiéndose partecitas de ese trombo. Y ese trombo que desprende microtrombos donde se depositan en las redes vasculares terminales, generándome esta isquemia. Si una red vascular solamente tiene una entrada y una salida, pues me va a generar una obstrucción completa. Si una red vascular en red, ¿se acuerdan que les expliqué los tipos de redes vasculares? Si es en red que tiene varias entradas, entonces va a generar una obturación. Pero tienen que tener en cuenta el tipo de red vascular. Si es una red vascular en lazo, como la del glomérulo renal, me va a generar obstrucción completa, porque es una circulación terminal. En cambio, si es una obstrucción en una red vascular que sea en red, se me olvidó el nombre de la otra, en malla, esas tienen otras vías de entrada. Otras vías de entrada. Y por eso no me generan una obstrucción completa. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta porque ustedes ya saben qué órganos tienen circulación terminal y qué órganos no. Circulación terminal en dónde? En el pulmón, en el riñón y en el vaso. ¿Listo? Por eso son órganos que si tienen un trombo hacen efectos de coagulación completa hacia abajo, porque tienen circulación terminal, o sea, un solo vaso entra y un solo vaso sale. En cambio, el resto de órganos van a tener circulación periférica, que significa que tienen muchas ramas diferentes. Si se mueve un pedazo, si no se mueve ese pedazo, el resto permanece vivo. ¿Listo? Los espasmos vasculares. Los espasmos vasculares por miedo me pueden dar isquemia, así sea transitoria, de lo que pueden dar. Es por eso que cuando ustedes tienen miedo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ponemos pálidos?
Unos pálidos. Cualquier estímulo vasoconstrictor que sea crónico también me genera isquemia, así sea transitoria o permanente. Y el último va a ser la vasoconstricción por frío. ¿Qué empieza a pasar a los dedos, a las orejas y a los dedos de los pies cuando uno está en zonas extremadamente frías? Se ponen azules o moradas. Es por esto, porque hay una vasoconstricción muy severa por frío. Y si eso no se mejora, ¿qué le pasa a los dedos? Se mueren, se ponen negros. ¿Qué pasa cuando ustedes, digamos, a veces, eso pasa cuando se están bañando, pero a veces las mujeres que se hacen los tratamientos en las manos y permanecen en las manos mucho tiempo, ya sea en parafina o en agua, ¿qué le pasa a los dedos? Se arrugan. Si eso no se corrige, el epitelio se muere y hay casos en que hay mujeres que se les desprende la piel, se descubre la piel. No puede durar tanto tiempo en las manos y el cuerpo en el agua, porque por presiones osmóticas y hidrostáticas se deshidrata el tejido. ¿De qué va a depender la gravedad de la isquemia? Depende del tiempo del estímulo. Pero la isquemia, la gravedad de la isquemia depende del estímulo. Perdón, depende del tiempo que dure el estímulo. Y la estructura de la red vascular terminal. De la estructura de la red vascular terminal. Sigamos, dura el estímulo de frío durante muchísimo tiempo, pues ¿qué van a pasar? De nuevo, la necrosis de los dedos. ¿Cuáles son las consecuencias principales de eso? Necrosis de coagulación. O sea, la consecuencia final va a ser necrosis de coagulación del tejido. De coagulación. Ahí también entra la necrosis gangrenosa. Sí, ya voy para eso. El mecanismo de la necrosis de coagulación. ¿Listo? La necrosis de coagulación. Cuando hay isquemia en extremidades o apéndices del cuerpo se llama gangrena. ¿Listo? O sea, cuando hay isquemia en miembros, en extremidades o apéndices como las orejas, la punta de la nariz, se llama gangrena. Gangrena. Gangrena seca. ¿Listo? Porque ahí no hay un agente patogénico. Y en los órganos, esto, o sea, necrosis de coagulación en una extremidad o en apéndices, es gangrena seca. ¿Listo? La gangrena seca finalmente, ¿qué es? Una necrosis de coagulación. ¿Listo? Si esta isquemia pasa en un órgano, se llama infarto. Se llama infarto. ¿Listo? Entonces, de nuevo, si es, digamos, en los dedos se llama llamar gangrena seca. Si es en el riñón se va a llamar infarto renal. Pero el mecanismo de ambas, ¿cuál es? La necrosis de coagulación. La necrosis de coagulación. Entonces tienes que representar el mecanismo de las lesiones.
y la estructura de la red vascular tiene lo que ya les había mencionado de manera general, pero ahora lo vamos a colocar ya en el texto. Entonces, primero, si tiene circulación terminal o circulación colateral, ¿listo? Circulación terminal o circulación colateral. El problema es que si me estoy tomando rápido. El problema es que si me lo tomo rápido. Es así. La red vascular terminal puede ser colateral o terminal. ¿Listo? La vasculatura de un órgano puede ser terminal o colateral. La terminal, ¿qué es? Entra un vaso sanguíneo y sale uno solo. Y la colateral es que entran varias ramas del vaso sanguíneo y salen también varias ramas. Entonces, en circulación colateral se infarta una zona, pero el resto no, porque hay más ramas arteriales que me están nutriendo ese tejido. Entonces, el infarto no va a ser tan grave, solamente va a ser muy puntual. Una aclaración, antes de que se me olvide: infarto se llama a isquemia en sangre arterial, ¿listo? O sea, en la llegada a la sangre arterial. Infartación es un proceso isquémico en la salida, o sea, en la sangre venosa. Pues infarto es en sangre arterial, infartación es en sangre venosa. Infarto es en sangre arterial, en la llegada de la sangre arterial, infartación en la salida de la sangre venosa. Sigamos, tengo un trombo en la arteria gástrica o la arteria esplénica, eso me va a generar un infarto en todo el vaso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un vólvulo gástrico? Se me volteó el estómago de 360 grados sobre su eje longitudinal y cuando hace todo ese giro, ¿qué le pasa a la circulación venosa? Está obstruida, ¿cierto? Entonces ese órgano en verdad no se me infarta, sino sucede una infartación. Pues tiene que tener claro qué vaso sanguíneo es el que se está obstruyendo y qué vaso sanguíneo me está generando la isquemia. Entonces uno es infarto y el otro es infartación. ¿Sí es claro? Entonces ahora, la circulación terminal son los que les había dicho: pulmón, riñón y vaso. ¿Qué otro? El encéfalo. El encéfalo. Pulmón, riñón, vaso y encéfalo. Pero hay una excepción a la regla. Hay un órgano, específicamente un órgano especialmente ese, que a pesar de que tiene mucha circulación colateral, si se infarta es gravísimo. ¿Cuál? El corazón. El corazón. A pesar de que el corazón tiene múltiple circulación colateral por medio de arterias coronarias, si se me tapona una arteria coronaria me genera un infarto de miocardio muy grave. ¿Por qué? Porque es un órgano que tiene alta exigencia de oxígeno. ¿Listo?
presiono mucho los dedos. Háganse esto. Presionense la mano. Y cuando yo hago así, como se pone en blanco, ¿no? Cuando estoy generando una isquemia transitoria. La relación normal, cuando yo aprieto la mano, inmediatamente acá. Si yo veo esto en una persona normal que no se está haciendo movimiento del músculo estereoesquelético, probablemente tenga un trombo arterial arriba. Entonces esto por eso hay que ser muy observadores cuando uno ve los cambios microcirculatorios. Ahora, para todos, los cambios microcirculatorios en general son tan importantes que ustedes los tengan en cuenta porque son prácticamente el 80% de las pistas para ustedes detectar una patología. Las patologías en todas generan cambios microcirculatorios y si ustedes lo saben identificar, van a poder diagnosticar bien las cosas, tanto si sea clínicamente como en necropsia. Miren acá. Esto. Tengo un trombo o un proceso isquémico periférico y me genera una necrosis de coagulación. Esto es una gangrena. Lo que pasa es que tiene esta apariencia porque pasó de ser gangrena seca a gangrena húmeda. Acuérdense cuál es la diferencia entre seca y húmeda. Las bacterias. En la humedad ya no es una necrosis de coagulación, sino de licuefacción, porque tengo bacterias presentes en el tejido. Acá es esto, no sé si lo alcanzaron a ver, del medio del bracito. Está totalmente negro. Tuvo un proceso isquémico en toda la parte del brazo y el brazo se recoge, se pone negro y entra en necrosis. Es un proceso de gangrena, eso sería una gangrena. Acá. Esto está mostrando aquí, está mostrando esto, un proceso de gangrena acá. Normalmente cuando uno ve un porcino que tenga este tipo de lesiones gangrenosas, uno piensa en una bacteria que genere coagulación intravascular. ¿Cuál? Salmonella principal. Eso lo van a ver después. Uno ya va mirando ese tipo de cosas. Cuando yo veo cianosis de las orejas, cianosis del hocico y necrosis de coagulación en extremidades, uno siempre piensa en esas dos bacterias. Salmonella y erisipelato sociopatía, que es erisipela. Salmonella, ¿cuál? Salmonella con las azules. No las otras, porque las otras son enteras. También pasa en plantas, no necesariamente pasa en animales, solamente en animales. Las plantas también, cuando hace mucho frío, ¿qué les pasa? Se queman. Miren cómo las ramas de esta plantita, miren cómo están quemadas. Esto no es isquémico porque pues, la planta no tiene sangre, pero es una relación para que ustedes vean que es frío. Y acá, que pega la foto asquerosa, pero ¿qué es esto? Lesiones por frío. Lesiones por frío. Miren, esto es una orejita de un porcino. ¿Qué tiene? Una lesión gangrenosa en la punta de la oreja. Y acá es un pie, y así se les ponen los pies a la gente que está en contacto con temperaturas de frío muy extremas. O sea, las personas que sufren lesiones por congelación, porque tuvieron un accidente mientras están escalando y duraron hipotérmicos durante mucho tiempo, o a los diabéticos. Los diabéticos, porque hay una patología que se llama pie diabético, porque la diabetes genera vasoconstricción periférica por la cantidad de glucosa que hay. Y si hay vasoconstricción, empieza a haber un proceso isquémico. Y como los diabéticos siempre están inmunosuprimidos, pues las bacterias que están ahí aprovechan, colonizan y matan todo. Pues normalmente por eso los diabéticos sufren tanto de infecciones en las manos y en los pies. Pobrecitos. Miren acá, eso es un riñón. Entonces, ¿qué tengo? Una arteria renal que se me va a subdividir en arterias segmentarias. La arteria se me convierte en una arteria interlobular, después arciforme interlobulares, y aquí llegan al glomérulo. Entonces entra una arteria y sale una vena. De nuevo, acinares, interlobulares, después segmentarias, hasta una vena renal. Entonces entra un vaso sanguíneo, sale un vaso sanguíneo. Entonces si se me deposita un trombo acá, todo esto se me muere. Entonces se me infarta. Por el tipo de circulación que tengo aquí. Miren aquí. De nuevo, si tengo un trombo a la altura de esta arteria segmentaria, o interlobular, perdón, es esta, se me va a morir todo esto que está acá. ¿Y cómo se muere? En forma de cuña, porque la irrigación a dónde va. Entonces prácticamente desde aquí hasta acá todo esto se me muere, desde la corteza hasta la médula. Entonces, ¿cómo se va a ver eso macroscópicamente? En cuña. ¿El trombo dónde va a estar? Acá.
tenemos dos tipos de infartos renales, el rojo y el blanco. El blanco, ¿qué es? Una lesión muy aguda. Entonces, se murieron todas las células y como se mueren todas las células, el tejido pierde vitalidad y se vuelve blanco. Cuando después se me muere el endotelio y toda la sangre se sale al tejido, se me vuelve rojo. Es una progresión de la lesión. ¿Listo? Miren acá, esto es un esquema de un vaso. La estructura normal, folículos linfoides, que esto va a ser la pulpa blanca y esto va a ser la pulpa roja central. La circulación viene arteria esplénica, arteria trabecular. Arteria trabecular, después de la arteria trabecular se divide a arterias centrales. Las arterias centrales se convierten en capilares sinusoidales en la sustancia roja. La sustancia roja sale, capilares venosos, y sale por una vena gastroesplénica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que si se me tapona un solo vaso sanguíneo aquí, pues se me va a infartar todo el vaso. Se me va a infartar toda esa parte del vaso. Miren acá. Aquí está. Está arteria trabecular, viene acá una arteriola central, llega acá al centro germinal. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si se me tapona aquí, hay otro vaso sanguíneo colateral, y se me tapona acá, todo esto se va a infartar. ¿Listo? Todo se va a infartar. Esto, ¿dónde sucede en su mayoría de veces? En los vólvulos gástricos. Pues cuando yo tengo un válvulo en un animal que sobrevive un válvulo gástrico, si tiene infarto en el vaso y toca hacerle esplenectomía, esos animales tienen muy mal pronóstico. O sea, ya por estudios se sabe. Animal que sufrió válvulo gástrico y que le toque hacerle esplenectomía por infartos esplénicos, su tiempo de vida medio es de 2 años. No se sabe por qué. Se cree que es por el daño ya vascular que hay en el pulmón. Entonces les adelanto eso una vez en shock. La mayoría de personas que entran en shock séptico, el 60% de esos pacientes que entran en shock séptico, entran al hospital, se curan y salen a la casa felices y contentos. Y a los 15 días se mueren. ¿Por qué? Por el daño que se generó en el pulmón, en la microcirculación del pulmón. Y eso hace que las personas fallezcan después por una cosa que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que es el ARDS. Lo vamos a ver después. ¿Cómo se ven los infartos en el vaso? Miren, así. En forma de cuña de nuevo, ¿sí? Son zonas bien delimitadas. Y acá, la médula espinal. Acá está toda la circulación. Si se me infarta acá, una arteria que está entrando acá a la médula espinal, pues ¿qué va a pasar? Si tengo un trombo acá, se me infarta todo. Y recuerden que el daño en el sistema nervioso central es irreversible. Entonces, si hay un infarto ahí, se muere toda esa parte, y del segmento de aquí para abajo quedan paralizados. Si eso sucede en el encéfalo, pues ¿qué pasa? La persona resulta con problemas cognitivos. Es lo que pasa en los accidentes cerebrovasculares. ¿Sabe? Por eso que uno tiene hasta 1 hora para poder reaccionar frente a un aneurisma, pero eso es muy rápido. Si vieron hace poquito, así como 1 año y medio, bueno, poquito entre comillas, un tenista que estaba jugando de la nada y se colapsó. 25 años se colapsó. Le hicieron una autopsia, una necropsia, y ¿qué detectaron? Un aneurisma. Tuvo un accidente cerebrovascular. Y ahí. Y el corazón. Miren que a pesar del corazón que tiene, circulación coronaria, ¿no? Y miren que a pesar de que tiene mucha circulación colateral, si se me tapona acá, el corazón necesita tanto oxígeno que si se me tapona acá, por más de que haya circulación colateral, se me infarta igualmente. Porque requiere tanta cantidad de oxígeno que así haya circulación colateral no es suficiente. Toda la circulación coronaria tiene que estar intacta para que el corazón pueda cumplir su función. Por eso es que están graves los infartos de miocardio. Por eso una persona que se infarte se vuelve a infartar después si sigue fumando, si no cambia su estilo de vida, sus hábitos, y más adelante pues va a seguir teniendo problemas cardíacos. Recuerden, no se deben meter los dedos a la boca. Los animales no sufren de infarto de miocardio. No sufren de infarto de miocardio.
y es por la estructura del corazón. Entonces tiene un corazón muchísimo más avanzado, tiene un corazón más evolucionado para poder sobrevivir a entornos más hostiles. Nos hemos convertido, nuestro sistema y nuestro ambiente ha hecho que nosotros tengamos cambios evolutivos que están cambiando a donde nosotros vivimos. Por eso se dice que más adelante, por unos 200, 300 años, estos dedos, los meñiques, no, no me acuerdo cuál es el nombre de los dedos nunca. Me acuerdo de todo esto, pero no me acuerdo el nombre de los dedos. Estos dedos van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Por el uso del celular. Porque uno estaba haciendo presión evolutiva. ¿Listo? Entonces los animales no tienen infarto en miocardio. ¿Listo? No tienen infarto en miocardio. Eso se alarga. Dicen que esto se van a alargar. Profesor, usted mencionaste isquemia por obstrucción. Por obturación también, igual un trombo pequeño también va a generar obstrucción. Entonces miren, un infarto, ¿qué es? Una arteria se metapone. Me dieron una necrosis por coagulación. Una infartación es que la salida de la sangre, o sea, las venas, se metapone. Me genera una necrosis edematosa, en verdad es infartación. ¿Listo? Lo que ya les había explicado. Ahora, esto es otra alteración específica que sucede cuando se recupera un proceso isquémico. ¿Cómo se llama esto? Se llama lesión por isquemia reperfusión. Entonces esto se llama lesión por isquemia raya o slash reperfusión. Entonces, en la lesión de isquemia por reperfusión vamos a ver dos enzimas principales. Se llaman xantina deshidrogenasa y xantina oxidasa. Xantinas con X. Creo que estoy en el esquema. Mira, acá. Xantina. Tenemos xantina deshidrogenasa y xantina oxidasa. Deshidrogenasa, xantina oxidasa. Sí, xantina oxidasa. Entonces tenemos xantina deshidrogenasa, xantina oxidasa. La xantina deshidrogenasa y la xantina oxidasa tienen una relación. Hay 9 xantinas deshidrogenasa por cada xantina oxigenasa. O sea, la relación es de 9 a 1. Relación de 9 a 1. Hay 9 xantinas deshidrogenasa por cada xantina oxidasa. Relación 9 a 1. Una relación de 9 a 1. O sea, hay 9 xantinas deshidrogenasa por una molécula de xantina oxidasa. Esto es en todos los tejidos normales, ¿listo? En todos los tejidos normales. Ahora, la xantina deshidrogenasa, ¿qué hace? Transforma el ATP. Transforma el ATP en ácido úrico y oxígeno. ¿Cuál es esa? Deshidrogenasa. ¿En qué lo transforma? El ATP en ácido úrico ¿Úrico y qué? y oxígeno.
Y también, ¿qué otra cosa hace la santina deshidrogenasa? Convierte al anión superóxido, ¿si se acuerdan del anión superóxido? ¿No? ¿No se acuerdan del anión superóxido? El anión superóxido es un radical libre. Un radical libre. Tenemos anión hidroxilo, peróxido de hidrógeno y anión superóxido. El anión superóxido aquí tiene un marcador. Empezamos a marcar. El superóxido es este. SO2 negativo. ¿Listo? Porque es un radical libre. También hidroxilo es un OH. Es un OH. Y voy a tener también un electrón libre. ¿Listo? El peróxido de hidrógeno es H2O2. Negativo también. Esos son los tres radicales libres. Es el anión superóxido, anión hidroxilo y peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada. Recuerda que yo les dije hace rato lo de los radicales libres. Si los daños de los radicales libres, pues acá vuelven a entrar. Pues por eso desafortunadamente esta materia siempre es facultativa, igual que histología. Entonces, ¿qué hace la santina deshidrogenasa? Transforma el ATP en ácido úrico y oxígeno y transforma este anión superóxido en ¿qué? En oxígeno, o sea, en O2, positivo. Eso es un mecanismo normal de que convierte un radical libre en una sustancia que no hace daño. ¿Listo? Es un mecanismo enzimático para controlar la producción de radicales libres de células celulares. La santina oxidasa, ¿qué hace? Transforma el oxígeno en anión superóxido. De nuevo, santina deshidrogenasa transforma el ATP en ácido úrico y el oxígeno en anión superóxido. Y la santina oxidasa transforma el oxígeno en anión superóxido. O sea, convierte el oxígeno en un radical libre. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor. La santina deshidrogenasa transforma el ATP en ácido úrico y el oxígeno en, el anión superóxido en oxígeno. O sea, me convierte un radical libre en una sustancia que puedo usar. ¿Listo? Y la santina oxidasa me transforma el oxígeno en anión superóxido. Mira, esto es una cadena de eventos. Acá. Esto aquí. El anión superóxido se transforma en oxígeno y el oxígeno en anión superóxido. Entonces de aquí para allá, ¿quién lo hace? La santina deshidrogenasa, y de acá para acá lo hace la santina oxidasa. ¿Sí? Eso sucede, esto es lo normal, ¿vale? Esto es lo normal. Cuando hay isquemia y cuando hay hipoxia, la relación se cambia. Entonces va a haber una molécula de santina deshidrogenasa por 9 de santina oxidasa. De nuevo, si tenemos un proceso isquémico o hipóxico, la santina se me va a cambiar su relación. Entonces, la deshidrogenasa se va a convertir en 1 y la oxidasa se me va a convertir en 9. Cualquier isquemia. Esta es la explicación de por qué en un proceso isquémico hay daño y por qué en el proceso isquémico y repercusión también hay daño. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un proceso isquémico no está llegando sangre. Y si tú recuperas muy rápido a ese animal o a esa persona y vuelve la circulación sanguínea y no le colocas antiinflamatorios a esa persona y inhibidores de radicales libres, pues estás matando al animal. Digamos, cuando un animal tiene cólico,
y corrigen la obstrucción venosa, corrigen el proceso isquémico que hay, lo tienen que inmunosuprimir, porque ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué está pasando en la isquemia? En la isquemia no está llegando sangre. Si no llega sangre, no llega oxígeno, ¿cierto? Entonces, cuando hay un proceso isquémico, no hay producción de radicales libres. ¿Se entiende por qué? Sí. Sí, pero ¿qué son los radicales libres? ¿A qué grupo de moléculas forman parte? ¿A qué metabolito? O sea, ¿cuál es el nombre de los radicales libres? Ayúdenme porque me estoy tratando de acordar. No. Son los tipos de radicales libres. Especies reactivas de oxígeno. O sea, las especies reactivas de oxígeno son múltiples moléculas que se producen durante el metabolismo del oxígeno como tal. Dentro de las especies reactivas de oxígeno tengo los radicales libres. Entonces, en un proceso isquémico, o sea, intenten entender eso, en un proceso isquémico no hay oxígeno. Entonces, en un proceso isquémico no va a haber producción de radicales libres. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. ¿Sí? ¿Listo? O sea, ¿qué pasa? Tengo un órgano que está isquémico. Corregí de manera quirúrgica o médicamente ese isquemia. Entonces, ¿qué va a empezar a llegar? La sangre. Pues ahora va a haber reperfusión. ¿Listo? Si hay reperfusión, ¿qué me está llegando ahora? Sangre, o sea, oxígeno. ¿Y qué va a pasar con el oxígeno que llega a un tejido que estaba previamente isquémico? Se va a intoxicar. ¿Por qué? Porque la centinasa hidrogenasa ahora es una y la centinoxidasa son 9. ¿Y qué hace la centinoxidasa? Produce antigenos superóxidos. Entonces, si llega la sangre de nuevo y hace reperfusión en un tejido, llega el oxígeno y la centinoxidasa está aumentada, pues todo el oxígeno que llega, ¿en qué me lo va a transformar? En radicales libres. Entonces, en vez de que el oxígeno sea usado para que las células respiren, todo ese oxígeno se va a convertir en un radical libre. ¿Y cuál es el daño superóxido? ¿Y qué pasa? Hay daño celular. Entonces, si uno no le coloca controladores, o sea, selenio, vitamina E y antiinflamatorios a ese animal que tuvo un proceso isquémico, lo podemos estar matando por la repercusión. ¿Listo? ¿Sí se entendió? Sí. ¿O no? Sí. ¿Y eso se puede evaluar en una necrosis? ¿Sí? ¿Se puede evaluar en una necrosis crónica después de un proceso quirúrgico nacional? Complicado. Tocaría hacer microscopía electrónica, hacer pruebas, pero la verdad es muy complicado. Uno sabe el mecanismo para poder, digamos, como interpretar lesiones. Pero es difícil de comprobar como tal que haya sido por negligencia médica. Muy difícil. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, señor. ¿Seguros? Sí. ¿Seguras? Sí. Pues miren, acá es lo que está pasando. Pasa la ATP, ADP, AMP, adenosina, liposantina, la santina deshidrogenasa, me transforma esto, todo el ATP, a ácido úrico, y me transforma el oxígeno, el anión superóxido en oxígeno. ¿Qué pasa cuando se me cambia la relación? Entra la oxidasa, coge el oxígeno y me lo transforma en anión superóxido. Y el anión superóxido me genera daño tisular. Entonces, ese es el mecanismo por el cual hay daño, isquemia, repercusión. Se los voy a preguntar al paciente. Se los voy a preguntar al paciente. Pero un momentito. Y sobre una patología clínica, ¿qué pasó? Porque no está... Pues, ¿qué otros componentes, qué otros trastornos de los componentes de la sangre tenemos? Pues tenemos anemia y isquemia, ahora tenemos el volumen sanguíneo, el componente líquido, o sea, el plasma en el suelo y las células. ¿Listo? Vemos primero anemia y isquemia. Anemia y isquemia.
Entonces tenemos el volumen sanguíneo o la volemia, los componentes líquidos, el plasma y el suero, y las células sanguíneas. Me toma la cara, ¿por qué? ¿Mucha información? ¿Mucha información? No, no te lo pasa. Porque era un volumen sanguíneo, Y células. Entonces, la volemia, o sea, ¿qué trastorno va a tener el volumen sanguíneo? Hipovolemia o hipervolemia. Hipovolemia o hipervolemia. Voy a tener hipovolemia e hipervolemia. Hipovolemia, ¿qué va a ser? Deshidratación o pérdida severa de sangre. Hipervolemia, sobrehidratación. Sobrehidratación. ¿Hipervolemia qué, profe? Hipervolemia va a ser hiper sobrehidratación. Ya entendí. Estos tres están íntimamente ligados, ¿no? Entonces cuando pasa uno, el otro también pasa. Bueno, solamente hay que cambiar la terminología. Entonces tenemos, de nuevo, hipovolemia, hipervolemia. Hipovolemia, deshidratación o pérdida exagerada de sangre. Hipervolemia, sobrehidratación. ¿Listo? ¿Cuál es la principal razón o la principal causa de una hipervolemia en un animal? Si es sobrehidratación. Suministro errado de suero. O sea, cuando hacen mal el cálculo y colocan mal el líquido de lo que el animal puede tener, puede captar. Y una sobrehidratación en un animal lo puede matar. Entonces, si me están siguiendo, hay hipervolemia y hipovolemia. Si hay hipervolemia, ¿qué le pasa al plasma y al suero? Se hemodiluye. Se hemodiluye. Entonces, en el componente líquido del plasma y del suero, si tengo hipervolemia, me voy a hemodiluir. Si tengo hipervolemia, me voy a hemodiluir. ¿Sí se entiende por qué? ¿No? Pues han tomado jugo hit, ¿cierto? El jugo hit que es extremadamente dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas partículas de glucosa concentradas en eso. ¿Uno qué hace para que no se vuelva tan dulce? Entonces, ¿qué estás haciendo? Diluyendo el azúcar. Entonces, ¿qué pasa con las células de la sangre si tú colocas más líquido de lo que hay? Estás diluyendo la sangre. Entonces, hemodilución. ¿Listo? ¿Y en deshidratación qué es lo que pasa? En deshidratación, o sea, si hay hipovolemia, ¿qué voy a hacer? Hemoconcentración. Entonces voy a tener hemodilución y hemoconcentración. Y entonces, ¿qué pasa? Si me hemodiluyo, ¿qué le va a pasar a las células de la sangre? Se van a llenar. Eso uno, pero digamos más que todo con las concentraciones sanguíneas, se van a disminuir.
Entonces, cuando hemodiluyo un animal, que estoy generando una anemia transitoria y una leucopenia transitoria. O sea, penia es disminución. Como ustedes no han visto patología clínica, pues eso no me voy a meter mucho en eso. Pero cuando ustedes diluyen un animal, las células sanguíneas pasan de estar concentradas a diluidas en toda la sangre. Eso hace que se disminuya, es un número relativo. ¿Sí se entiende? Entonces voy a tener disminución de las células de la sangre si hay hipervolemia. ¿Sí? Si hay hipovolemia, ¿qué le pasa a las células de la sangre? Se me concentran. Entonces hay un aumento relativo en el número de células de la sangre. ¿Sí? Por eso tienen que entender, es una cadena de eventos. Que va uno detrás del otro. Entonces, ¿qué tengo? Hipervolemia, hemodilución, disminución del número relativo de células. ¿Listo? Y tengo hipovolemia, hemoconcentración y aumento relativo de número de células. ¿Listo? Entonces están relacionadas una con la otra. ¿Alguna pregunta? Entonces, empezamos esto una vez. Esos son los subtítulos grandes. Y esos son trastornos de la hemostasia o de la coagulación. Se llama trastornos de la hemostasia y de la coagulación. Yo sé que es otro tema. Yo sé que es mucho tema. Mi prosecutatorio es muy pesado. Por siempre, si yo pude, ustedes también pueden. Estoy seguro, convencido. De verdad. Yo que es pesado, requiere repasar bastante y entender la parte fisiológica detrás de esto. Aquí tenemos trastornos de la hemostasia o la coagulación y la consecuencia que cuál va a ser la trombosis. ¿Listo? ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el proceso de coagulación normal. El proceso de coagulación normal. Cuando hay daño endotelial. ¿Listo? El proceso de coagulación normal dentro de la sangre. Cuando hay daño endotelial. Miren, los esquemitas son bastante interesantes porque son muy sencillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un daño en el endotelio vascular, tengo una salida de sangre, ¿listo? Eso se considera una hemorragia. Una hemorragia es la salida de sangre del vaso sanguíneo, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo una hemorragia, las primeras células que me van a llegar van a ser las plaquetas. Entonces, la primera fase, que es la hemostasia primaria, ¿cómo va a ser? La agregación plaquetaria, la formación de un tapón de plaquetas. Es la hemostasia primaria. Sí, porque las primeras te coagulan. A menos que tú tengas problemas de coagulación. Normalmente la gente que tiene problemas de coagulación sí tiene que estar con antitrombóticos todo el tiempo. Aspirina, heparina, todo el tiempo, todas esas moléculas. La formación del agregado plaquetario. O sea, primero actúan las plaquetas formando un tapón. Están aquí, se agregan y forman un tapón en la harina. Es lo primero.
Es lo primero que llega. Entonces, cada vez que uno se corta y se forma una costra de manera temprana, esas son las plaquetas. Entonces, uno que hace, la empieza a quitar, pues uno está matando esas plaquetas y ya más las intenta tapar. ¿Qué le hago? Y después de la hemostasia primaria, vamos a tener la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, ¿qué va a hacer? La activación de la cascada de la coagulación. ¿Qué es la cascada de coagulación? Son factores químicos. Factores químicos. En su mayoría proteínas. Factores químicos, en su mayoría proteínas. Esas proteínas se me van a empezar a agregar una con la otra hasta formarme un tapón ahora de fibrina. Fibrina. Miren las plaquetas acá. Aquí están las plaquetas tapando el hueco en el endotelio. Después viene un tapón ¿qué? De fibrina. Y después de ese tapón de fibrina, cuando ya se reparó la célula endotelial y la pared del vaso sanguíneo, ¿qué pasa? La tercera fase, que es la fibrinolisis. 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 La fibrinolisis, ¿qué va a hacer? Pues la destrucción del coágulo como tal, porque ya se reparó. Ahora, ojalá esto fuera más sencillo. Vamos a ver el paso por paso. Entonces, dentro de la hemostasia y la formación de un trombo de un coágulo, vamos a tener tres fases o tres factores que me van a afectar la coagulación. El primero va a ser el factor reológico, factores celulares y factores químicos. Factores biológicos, factores celulares y factores químicos. Yo creo que por practicidad y ya por la cantidad de temas que hemos visto hoy, la próxima clase retomamos acá. ¿Listo? Ya estamos relativamente acabando. Falta coagulación y ahí empieza shock. Entonces dejamos hasta ahí. ¿Ustedes esta es la próxima semana o la siguiente? La siguiente. La siguiente, bueno, la próxima semana sí, la 5 Sí.